Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es César Gómez y quisiera presentarles mi encriptador, cómo lo hice, eh, las funciones detrás de todo para que, para la redundancia, puedan funcionar cada uno de los botones y entre otras cosas. Primeramente tenemos el encriptador de esta manera, así nos aparece con para tomar los detalles tenemos este logo, tenemos un ingreso del texto aquí, una caja para ingresar texto, tenemos una señalización de que solo letras minúsculas y sin acentos, tenemos dos botones, encriptar y desencriptar con estilo SSS, me gustó. Acá tenemos un muñeco esperando a un mensaje, ok, y acá tenemos un botón llamado copiar barra limpiar, solamente que no aparece porque está escondido, y la única forma es que aparezca después que aparezca el mensaje. De hecho, cuando yo meto un mensaje y aquí aparece un mensaje, desaparece el muñeco, desaparece el texto y aparece el botón. Pues entonces lo puedo mostrar. Por ejemplo, si escribo hola, desaparece y aparece este. ¿Qué funciones tiene el encriptador? El encriptador tiene llaves, tiene keywords que lo que hacen es cambiar cada una de las letras dependiendo de la llave, cambia una de las letras por alguna clave. Por ejemplo, si yo escribo aquí hola, ¿cómo están? Soy Daniel. Lo que va a hacer al encriptar es que va a cambiar por medio de keywords las vocales, de manera que quede algo comprensible. Una persona que no sabe cuál es el keyword no puede saber qué quiere decir esto. No hay forma, a menos que pase horas y horas y logre descifrarlo, pero es muy complicado, y sobre todo cuando estamos hablando de textos largos. Entonces tenemos otro botón de desencriptar. Si yo copio esto y lo escribo aquí, una persona me manda en este mismo encriptador, la misma keywords, me manda un mensaje, yo puedo desencriptarlo y saber qué es lo que me está diciendo, ¿okay? Entonces con este botón copiar y limpiar, lo que hacemos es limpiar y copiar si queremos pegarlo acá y encriptarlo otra vez. Muy bien, estas es todas las funciones que tiene el encriptador. Ahora vamos a ver qué es lo que hay detrás. ¿Cómo es que esto funciona? Bueno, esto funciona porque usamos JavaScript. Ninguna de las páginas creadas que ustedes pueden ver que hacen cosas así, lo hacen porque escriben al lado que haga esto y ya, no, porque al final es un código que va leyendo. Entonces va leyendo poco a poco y necesitamos poner esos parámetros. Entonces tenemos acá una función llamada encriptar. ¿Qué hace esta función? Esta función lo que hace es crear una variable, ¿ok? Esta variable es igual ¿a qué? ¿A qué es igual la variable? Mensaje es igual a getElementById. Entonces, ¿qué es obtener un elemento por su ID? ¿Qué es un ID? Cuando nosotros estamos creando HTML, nosotros podemos crear clases e ID para identificar cada una de las cosas. Por ejemplo, el botón encriptar tiene un ID llamado encriptar button. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy casando esta variable con ese botón que tiene ID input text, con el valor, valga redundancia, el valor, o sea, lo que la persona me da allí en ese text. Ese valor va a ser igual a mensaje, de manera que yo puedo imprimir, por ejemplo, puedo colocar mensaje en la consola, y si hay un valor dentro de la caja, va a colocar ese mensaje, ¿ok? Entonces eso es lo que resumimos ahí. Tenemos otra variable que dice lowercase without majus and accent. Entonces esto quiere decir que es una variable, simplemente es un nombre, solamente que estamos diciendo que sin mayúscula y acentos. Entonces tenemos acá el parámetro. Nada de mayúscula, de la A a la Z de mayúscula, nada de acento ni en las letras pequeñas, nada de eso, ¿ok? Le damos ese parámetro. Entonces aquí hay una condicional en caso de que lowercase, entonces de que los parámetros lowercase .text va a testear esta variable mensaje que ya vimos, que es el valor que la persona meta, lo va a testear. En caso de que cumpla con los requisitos, que no esté fallando en esta lógica, ¿qué va a hacer? A mensaje, ese mensaje va a reemplazar la E de todo el mensaje. Para eso significa la G, que en general
va a reemplazar todas las E del mensaje por enter, la I por imes, la A por I, y así sucesivamente. Reemplaza cada una de las letras. Entonces volvemos otra vez al document get by ID, en que este caso hay un mensaje encriptado. ¿Qué es mensaje encriptado? La parte donde salía el muñequito, esta parte acá. Esto acá tiene una ID llamada mensaje encriptado. Por eso otra vez volvemos a get element by ID. Tiene una ID llamada mensaje encriptado. Entonces eso punto inner HTML, que quiere decir que todo lo que está dentro, el elemento de ahí va a ser igual a ¿qué? A mensaje. Pero recordemos que mensaje ya no es igual al mensaje que está acá, que es lo que la persona mete, porque si no existiera nada de esto, entonces ¿qué es lo que va a aparecer en ese lado? Simplemente lo que la persona metió allí en este caso. Pero saben que mensaje pasó por todo un proceso, fue transformado, y ahora aquí esto es igual a mensaje, pero ya transformado. ¿Okay? Entonces tenemos otro parámetro acá, que es que el input text, que es el que estamos hablando, la persona mete .value, ese valor, luego de que ya es encriptado, se vuelve a 0. De esa manera, cuando yo escribo un mensaje y le doy a encriptar, se borra, ¿vale? De la caja de texto, se borra. Una muestra básicamente es esto, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Yo le encripto y se borra de acá, ¿ok? Muy bien. Entonces, se borra porque hay dos comillas. Lo que significa dos comillas es un espacio vacío, sin nada, simplemente 0, no hay nada. Entonces tenemos otras dos variables, display objects y copiar botón. Esto es lo que hace que el dibujo y los elementos, las oraciones que están abajo del dibujo desaparezcan, para que así pueda aparecer el mensaje encriptado. ¿Cómo hacemos esto? Una variable, otra vez asociada por ID al display esperando mensaje. ¿Qué es display esperando mensaje? Display esperando mensaje son los dibujos y todas esas cosas. Entonces, display object está asociado a eso, a los dibujos y todo lo que aparece ahí. ¿Qué pasa? Cuando esto se ejecuta, pues se ejecuta, otra vez llamamos a display object, que ya sabemos que su valor, o sea, lo que significa esta variable es todo esto, los elementos, .style, .display es igual a no. Entonces, ¿qué significa display none? Que desaparece. ¿Qué significa display block? Que aparece. Por eso aquí está display block, porque al copiar el elemento copiar button a esta variable que estamos asociando al botón de copiar, ¿qué pasa? Display block aparece cuando se ejecuta toda esa función. Entonces tenemos otra parte que del if, que esto significa si tal cosa ocurre, si tal cosa, o sea, si esto se cumple, ocurre esto. Y tenemos el else, que significa si no, ¿qué pasa? Entonces va a mandar una alerta diciendo solo mayúsculas y sin acento. Yo creo que lo mostré. ¿Qué pasa si yo escribo hola con C mayúscula? Me manda un mensaje y me dice solo minúscula y sin acento. ¿Y qué pasa? Que aquí solamente tenemos una alerta, es decir, que lo único que va a hacer en caso de que no cumpla eso es simplemente mandar una alerta, no va a hacer nada, a no ser que la persona cumpla con lo que le estamos pidiendo. Entonces esto es una función. ¿Cómo hacemos para llamar esa función? ¿Cómo hacemos para que esa función se ejecute al darle clic en encriptar? Para eso creamos una variable fuera de esto, una variable llamada encriptar button, que significa botón de encriptar. Es igual a ¿qué? A encriptar botón. Es decir, que es igual al elemento encriptar botón. ¿Qué elemento tiene la idea de encriptar botón? Obviamente el botón de encriptar, este que vemos acá. Una vez casado, vamos a dar el parámetro, es decir, que encriptar button es igual, encriptar button.add event listener, que quiere decir que se añade un evento atento a un evento. Listen quiere decir atento, entonces está atento a un evento. Y ¿cuál es el evento que está atento? El clic. A ese evento está atento. Entonces cuando sucede aquí el clic, ¿qué pasa? Dice encriptar. ¿Y qué es encriptar? La función. Es decir, cuando cliquea ocurre todo esto. Entonces desencriptar es lo mismo, simplemente que cambiamos, en vez de como acá por enter, aquí es enter por la misma cosa. Hay que cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, el botón ya no es encriptar button, sino que es desencriptar button, este que está acá, ¿ok? Por último,
tenemos una función de copiar, y ese es el botón de copiar y limpiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que ejecute esto? Crear otra variable. Tenemos que crear siempre variables en las funciones que nos ayudan a minimizar en un pequeño texto, por ejemplo como este, copiar texto a alguna cosa. En este caso, copiar texto nos está ayudando a que con solamente decir copiar texto en algo que está englobando esa variable, está englobando todo esto. Que está englobando, en este caso está englobando el mensaje encriptado, es decir, lo que se muestra acá, este mensaje encriptado. Entonces, punto inner text. ¿Por qué no punto value? Como ocurrió en la otra parte, que sea punto value. Porque esto no es no es un elemento de entrada como un text area o alguna cosa así donde podamos escribir. Por ejemplo, aquí yo no puedo escribir, en este caso sí puedo escribir, es un elemento de entrada. Este no es un elemento de entrada, es simplemente un div con ID de mensaje encriptado. Entonces tenemos que ponerle inner text, no value, porque es un texto que está allí. Entonces, ¿qué pasa? Que navigator.clipboard.writeText, este es lo que tenemos que usar para decir que un texto lo grabe dentro de una portapapelera, ¿okay? Algo que que copiamos y lo guardamos allí listo para ser pegado, y que colocamos adentro. ¿Qué es lo que va a copiar? Bueno, copiar texto. ¿Y qué es copiar texto? Todo esto. Entonces es hermoso trabajar con variables en JavaScript, porque literalmente en vez de colocar todo esto acá adentro, simplemente podemos colocar esto que es igual a esto. Entonces, fantástico en ese aspecto. Y por último tenemos otra vez llamando a un elemento por ID, que es el mismo de acá, que es donde aparece el contenido. Entonces el text content, o sea, el contenido que aparezca allí, luego de que lo copie, queda en 0. Por eso tiene la misma funcionalidad de limpiar, porque si presionamos allí queda en 0, es como si estuviera limpiando. Y otra vez tenemos que llamar al botón, ¿okay? El botón, enlazar, copiar botón con el botón, y luego está atento al evento. ¿Y qué hace? Copiar. ¿Y qué es copiar? La misma función. Entonces esto lleva obviamente sus estilos, tiene un montón de estilos en esta parte. Para darle todos los estilos, creo que no voy a abarcar lo que son los estilos de CSS en esta ocasión. Simplemente por arriba el HTML lo que hice fue colocar el logo, colocar el ingresar texto, colocar el text area al que hablaba, que es un elemento de entrada, luego colocarle solo letras minúsculas y sin acento. Para colocar el simbolito no lo saca de unas páginas. Y tenemos los botones. En esta parte tenemos donde se muestran los mensajes encriptados. Por acá tenemos los muñecos y las cosas que desaparecen al encriptar. Y en esta parte tenemos el botón copiar. Espero que les haya gustado. Eso fue todo. Muchas gracias.